Dicen que la paz es lo más difícil de conservar. No porque se desvanezca, sino porque empiezas a creer que durará para siempre. Me llamo Diego Navarro. Es miembro del Mando de Operaciones Especiales. Retirado. Si es que eso existe de verdad. Cambié los desiertos por calles empedradas. Los fusiles por llaves inglesas y las zonas de guerra por esta tranquila urbanización llamada Cala Serena. En la costa de Alicante. Por primera vez en años. El sonido de las olas y el aroma a sal y azahar eran más fuertes que los latidos de mi propio corazón. Creí que por fin había construido un hogar donde mi hijo pudiera crecer sin miedo. Un lugar donde el peligro fuera solo un recuerdo lejano. Me equivocaba. La paz no desaparece. Se agrieta. A veces explota. Aquella tarde el sol colgaba bajo y dorado, bañando los jardines de Cala Serena como una manta cálida. La brisa mediterránea traía un leve olor a sal y azahar. El tipo de aroma que hace creer a la gente que todo está bien. Lucas estaba junto a la acera, agachado junto a su dron, soldando un cable suelto con la precisión de un chico que prefiere construir que destruir. 24 años. ¿Listo? Callado. Con las manos firmes de su madre y, por desgracia, mi terquedad. Levantó la vista y sonrió. Papá, ¿crees que podría montar una cámara en esto? Tal vez vender vídeos a las inmobiliarias locales. Sonreí, limpiándome la grasa de las manos. Tendrías que sobrevivir primero a la comunidad de propietarios. Nuestros dioses locales. Ellos deciden de qué color pueden ser tus persianas. ¿A qué hora puedes cortar el césped y, al parecer, hasta dónde puede llegar tu valla? La mayoría de la gente refunfuña y paga las cuotas. A mí no me importaba mucho. Después de lo que vi en el extranjero, las normas sobre setos y buzones no parecían una batalla que mereciera la pena librar. Nuestra casa estaba al final de la calle. Modesta. Con una bandera en el porche. No para presumir, sino por memoria. Cada tarde apretaba algo, un tornillo, un perno. Cualquier cosa para mantener las manos ocupadas. Los viejos soldados odian los momentos de ocio. Los momentos de ocio dejan espacio para los fantasmas. Lucas puso los ojos en blanco cuando se lo dije una vez. ¿Alguna vez has pensado que los fantasmas solo aparecen cuando dejas de vivir? Papá. Tenía razón. Aunque nunca se lo dije. Los vecinos saludaban al pasar. Familias paseando perros. Niños en bicicleta. Jubilados regando los jardines. Era el tipo de lugar donde parecía imposible que ocurriera algo malo. Por eso lo elegí, un sitio donde pudiera enseñarle a mi hijo qué aspecto tenía la paz. Aunque yo mismo no la entendiera del todo. A veces lo observaba y me preguntaba qué clase de hombre sería si no hubiera traído la guerra dentro de mis huesos. ¿Habría sido más despreocupado? ¿Habría sonreído más si no hubiera aprendido lo fácil que es que todo se rompa? La luz cambió. Sutil. Casi imperceptible. El dorado se suavizó hasta el ámbar. Las sombras se alargaron finas sobre el asfalto. Un cuervo graznó en la distancia. Agudo y solitario. Entonces lo sentí. El leve temblor bajo la superficie de todo. El instinto de soldado nunca muere. Solo espera un motivo. Me sorprendí escaneando la calle en busca de movimiento y luego me reí en voz baja de la costumbre. ¿Sin motivo? Todavía no. Lucas se levantó.
sacudiéndose los vaqueros. Oye. ¿Seguimos con las hamburguesas esta noche? Sí, contesté, alcanzando la llave inglesa a mi lado. Solo arreglo primero este maldito buzón. Él sonrió con sorna. Tú y tus buzones. Oye, dije. Son las pequeñas defensas las que importan. Si hubiera sabido lo que venía por aquella carretera, habría reído de otra forma. Quizás más fuerte. Quizás nada en absoluto. Porque unos minutos después, mientras el aire todavía olía a sal y sol, oí un sonido que no escuchaba desde hacía años. Un motor con propósito. Lento. Pesado. Equivocado. Y supe en el fondo que la paz estaba a punto de agrietarse. Lo primero que noté no fue el sonido. Fue la ausencia de sonido. Un barrio como el nuestro tiene su ritmo, niños riendo. Aspersores clicando. El zumbido lejano de cortacéspedes. Pero de pronto, en un latido, todo eso se detuvo. Entonces lo oí. Un motor gutural lento que trabajaba demasiado. Rodando por la calle como si no perteneciera a este lugar. Dejé la llave inglesa y me levanté. Las rodillas me crujieron. Recuerdos de una vida que solía doler más fuerte. Al principio pensé que era un camión de reparto. Pero luego lo vi. Un todoterreno gris. Descolorido por el sol y marcado de polvo. Avanzando por la calle de Cala Serena como un tiburón en aguas poco profundas. Sin logotipo. Sin matrícula que coincidiera con la provincia. Y en su lateral. Medio borrado con pintura blanca. 3 letras torcidas, CPS, Comunidad Propietarios Seguridad. Lucas giró la cabeza. Entrecerrando los ojos. ¿Qué demonios? No respondí. El aire había cambiado otra vez. Más pesado. Como si recordara algo que yo no quería. 2 hombres bajaron. Ambos grandes. Ambos fingiendo ser lo que no eran. Sus chalecos tácticos gritaban autoridad. Pero sus botas. Su postura. Sus ojos no encajaban. Los verdaderos hombres de orden no se mueven como depredadores. El más alto ladró. No se puede patinar aquí. Normas de la comunidad. Lucas parpadeó. ¿Patinar? Señor. Vivo aquí. Señaló nuestra casa. Esa es la casa de mi padre. El más bajo dio un paso adelante. Llevaba un martillo colgando del cinturón. Un martillo. No un bloc de multas. No me mientas. Chaval. Hemos recibido quejas. Estás invadiendo. Su tono no era ley. Era amenaza. Sentí subir la vieja adrenalina. La que no pide permiso. Mis manos se enfriaron. El corazón se estabilizó. La respiración se estrechó hasta la precisión. Di un paso adelante. ¿Todo bien aquí? El del martillo se volvió hacia mí. Media sonrisa en la cara. Señor. Quédese atrás. Asunto de cumplimiento de la comunidad. Su compañero agarró la muñeca de Lucas. Demasiado fuerte. Demasiado rápido. Lucas gritó. Algo dentro de mí se rompió. No ira. ¿Instinto? Me moví antes de pensar. Mis botas golpearon el hormigón. La distancia desapareció en 3 zancadas. Suéltalo, ordené.
Voz baja. Ese tono. No lo había usado desde Kandahar. El hombre apretó más fuerte y lo oí. Ese crujido húmedo terrible. Lucas gritó. Ese sonido. No fue fuerte. Pero cortó todo. Fue el sonido de la paz rompiéndose. Lucas cayó, sujetándose la mano. Sus ojos encontraron los míos. Confusión. Miedo. Dolor. Papá. El del martillo dio un paso atrás. De pronto consciente de que había ido demasiado lejos. Su compañero murmuró. No debería haber resistido. ¿Resistido? Alcancé mi cintura. Mi pistola no era de uso militar. Pero era mía. En el espacio de un aliento. La nivelé. Atrás. Se congelaron. Pero uno se movió. Mano cerca del chaleco. Tal vez buscando algo. Tal vez solo asustado. No importaba. El disparo rompió el silencio en pedazos. La bala atravesó su manga y se clavó en el metal del todoterreno detrás de él. Gritó, soltando el martillo. El otro hombre retrocedió tambaleándose. Manos en alto. Las puertas de los vecinos se abrieron de golpe. Los teléfonos salieron. La ilusión de orden se hizo añicos, dejando caos puro en su lugar. Lucas lloraba ahora. Sangre corriendo entre sus dedos. Goteando sobre el hormigón caliente. Me arrodillé a su lado. Una mano en su hombro. La otra manteniendo el arma apuntada a los bastardos que habían traído esto a mi puerta. Tranquilo. Hijo. ¿Estás bien? Te tengo. Su voz temblaba. Papá duele mucho. Lo sé. Quédate conmigo. El matón más bajo escupió al suelo. Estás acabado. Viejo. Acabas de agredir a agentes de la comunidad. Me reí. Corto. Amargo. Desde un lugar demasiado profundo. No sois agentes. Ni siquiera sois hombres. El más alto dio un paso atrás. Mirando a la multitud que crecía. No sabes para quién trabajamos, tartamudeó. Oh, dije suavemente. Creo que estoy a punto de averiguarlo. Sirenas en la distancia. Alguien había llamado a la policía. Guardé el arma. Presionando un trapo contra la mano de Lucas. Intentando mantenerlo quieto. La sangre empapaba. Respira. Lucas. Mírame a mí. ¿Lo hizo? Chico valiente. Siempre intentaba serlo. Los falsos agentes retrocedían hacia su todoterreno. Uno sujetándose el brazo herido. El otro murmurando por una radio barata. Olvida al chico. Nos ocuparemos después, siseó. Me levanté. No. No lo haréis. Se congelaron. Se giraron. Me vieron bloqueando su camino. La luz golpeó mi cara. Quizás vieron la cicatriz. Quizás reconocieron la mirada de alguien que no farolea. En cualquier caso. Se detuvieron. Uno levantó una tarjeta plastificada. Del tipo que imprimes en casa. Autorizado por la comunidad de propietarios de Cala Serena. Sin sello. Sin código de barras. Solo una mentira en plástico. Falsa, dije. Abrió la boca.
Pero antes de que salieran las palabras, el primer coche patrulla derrapó en la esquina. Luces rojas y azules bailaron por el barrio. La multitud se dispersó, retrocediendo detrás de las vallas. Susurrando. Grabando. El todoterreno estaba torcido junto a la acera. Una puerta abierta. El martillo brillando a su lado. Los policías reales se acercaron. Armas desenfundadas. Ojos saltando entre nosotros. Uno se arrodilló junto a Lucas, llamando a los sanitarios. Otro empujó al matón herido al suelo, esposándolo antes de que pudiera hablar. El más bajo gritó: «Somos de la comunidad. Este hombre disparó contra nosotros». El oficial volvió su mirada hacia mí. «¿Es cierto?» «¿Señor?» «Sí», dije. «¿Y si no lo hubiera hecho?» Mi chico tendría un agujero donde antes tenía la mano. Eso lo calló. Ni siquiera el policía respondió de inmediato. Solo asintió una vez y pidió refuerzos por radio. Las luces de la ambulancia parpadeaban contra mi piel. Blancas. Estériles. Implacables. Lucas lloraba en silencio ahora. La cabeza contra mi brazo. Y mientras lo subían a la parte de atrás, sentí algo profundo y antiguo removerse en mi pecho. Creí haber enterrado esa parte de mí hacía años. El soldado. El cazador. El hombre que nunca dejaba una amenaza sin terminar. Pero cuando las puertas de la ambulancia se cerraron y se llevaron a mi hijo, supe la verdad. No la había enterrado. Solo había estado esperando. Esperando un motivo. Y aquella noche acababa de encontrarlo. Las luces del hospital siempre huelen igual. A lejía. Miedo y silencio. La habitación de Lucas estaba fría. Demasiado limpia para lo que acababa de pasar. Todavía estaba aturdido por los analgésicos. Su mano derecha vendada tan gruesa que parecía el doble de grande. Me senté a su lado, mirando el monitor de pulso parpadear constante. El tipo de ritmo que te recuerda que un hombre sigue luchando. Una enfermera entraba y salía. Los médicos murmuraban palabras como fracturas y daño nervioso. Las oí todas. Pero lo que realmente oía era el sonido de ese martillo una y otra vez. Cuando por fin salí al pasillo, la noche ya había vuelto gris el mundo. Allí fue donde lo conocí. Al inspector Ramón Herrera. Era el tipo de hombre que llenaba una habitación solo con estar quieto. Pelo plateado cortado al rape. Mandíbula como un ladrillo. Placa demasiado reluciente. El tipo de policía que lo había visto todo o fingía haberlo visto. Señor Navarro, dijo, extendiendo la mano. He oído que ha tenido un día movido. Sí, respondí. ¿Se podría decir eso? No se inmutó. Tampoco sonrió. Necesito su declaración. Todo lo que vio. Asentí. Se lo conté palabra por palabra. Desde el momento en que apareció el todoterreno hasta que la ambulancia se alejó. Escuchó en silencio. Garabateando en un cuaderno que ya parecía demasiado lleno de malas historias. Cuando terminé, suspiró por la nariz y dijo algo que no me sentó bien. Esos hombres a los que disparó tenían credenciales. ¿Credenciales? Pregunté. Levantó una bolsa de pruebas transparente. Dentro, 2 tarjetas plastificadas manchadas y dobladas. División de Cumplimiento de la Comunidad de Propietarios de Cala Serena.
Casi me reí. Eso es falso. Se ve la tinta corrida. Herrera no sonrió. Tal vez. Pero según los registros provinciales, esa división de cumplimiento se registró hace 3 meses. Legalmente. Lo miré fijamente. ¿Me está diciendo que son reales? Se encogió de hombros. Estoy diciendo que están reconocidos sobre el papel. El papel es bueno fingiendo ser verdad. Entonces me está diciendo, dije despacio, que un grupo de hombres armados puede registrarse como policía de barrio y ustedes lo permiten sin más. Herrera guardó la bolsa en su carpeta. Señor Navarro. Yo no permito nada. Pero las leyes se mueven despacio. Más despacio que gente como usted o como yo. Había algo en su tono, cansancio. Tal vez culpa. No podía decirlo. Miró más allá de mí. A través del cristal. A Lucas pálido bajo las luces del hospital. He visto a estos matones de comunidades antes, dijo en voz baja. La mayoría son solo matones con papeles. Este grupo son diferentes. Más crueles. Más organizados. Entonces Parnelos, dije. Me miró a los ojos y... Por un segundo. Vi la verdad detrás de su placa. La misma frustración que yo sentía. Solo enterrada más hondo. Lo haré, dijo. Con el tiempo. Con el tiempo. El tipo de frase que dicen los hombres cuando saben que el tiempo ya se acabó. Herrera se volvió para irse. Pero se detuvo en la puerta. Por lo que vale, dijo. Se defendió bien ahí fuera. Pero no lo vuelva a hacer. Ya no está en la arena. Lo miré. No. Inspector. La arena tenía reglas. No respondió. Solo se alejó. Sus botas resonando por el pasillo. Me quedé allí un rato más. Mirando mi reflejo en el cristal. Un hombre intentando recordar dónde estaba la línea. Ley. Justicia. Supervivencia. Cuanto mayor me hago, más difícil es distinguirlas. Cuando llegué a casa más tarde aquella noche, la calle estaba tranquila otra vez. Demasiado tranquila. El todoterreno había desaparecido. La multitud también. Pero la marca donde la sangre de Lucas había golpeado el pavimento seguía allí. Oscura y fresca bajo la luz del porche. Me apoyé en la valla. Mirando hacia Cala Serena. Las casas parecían pacíficas otra vez. Aspersores tic-tac. Campanillas de viento moviéndose como si nada hubiera pasado. Paz. Fingiendo. Comprobé mi buzón por costumbre. Dentro había una nota doblada. Mecanografiada. No escrita a mano. Incumplimiento de propiedad. Cumplirá o será multado. Cumplimiento Comunidad Cala Serena. Y al final. Ligeramente manchado con tinta roja. Una línea más. No olvidamos. Me quedé allí mucho tiempo. El papel temblando entre mis dedos. Entonces me di cuenta de que el inspector tenía razón. La ley se mueve despacio. Pero yo me muevo rápido. Los hospitales son lugares extraños. Están construidos para curar. Pero huelen a finales. Lucas había salido de cirugía hacía 6 horas cuando me dejaron verlo otra vez. Dormía. Un enredo de tubos y esparadrapo. La cara pálida bajo las luces fluorescentes.
Los médicos dijeron que los huesos estaban colocados. Que había tenido suerte. Suerte. Esa palabra solía significar algo para mí. Antes. Cuando suerte significaba volver a casa con todos respirando todavía. Ahora solo sonaba como una palabra que la gente dice cuando no puede decir la verdad. Su mano derecha estaba envuelta tan gruesa que parecía un garrote. Me senté a su lado mirándola demasiado tiempo. Esa mano solía construir cosas. Arreglar cosas. Ahora solo yacía allí inútil. ¿Qué? Había visto hombres perder manos antes. Dicen que aprendes a vivir con ello. Pero nunca vi lo que eso les hace a sus padres. Una enfermera entró. Sonrió suavemente. Dijo algo sobre descanso y tiempo de recuperación. Tenía buenas intenciones. Todos las tienen. Pero no entienden que a veces el cuerpo sana más rápido que el alma nunca lo hará. Cuando se fue, me incliné hacia adelante y dije en voz baja: Lo siento. Hijo. Mi voz se quebró de formas que no esperaba. Debería haberlo visto venir. Debería haber sido más rápido. Más fuerte. Las máquinas seguían pitando como si discreparan conmigo. Lucas se removió medio consciente. Papá. Les disparaste. ¿Verdad? Me congelé. Sí. Bien. Luego se volvió a dormir. Esa única palabra. Bien. Me golpeó más fuerte que cualquier bala. Porque supe lo que significaba. Confiaba en mí para arreglarlo. No presentando denuncias. No esperando a que el sistema despertara. Sino haciendo lo que siempre he hecho mejor, terminar la amenaza. Más tarde. Cuando la enfermera de noche apagó las luces. Salí al aparcamiento del hospital. El aire era espeso. Zumbando con el ruido de las farolas y sirenas lejanas. Me quedé allí un rato. Mirando el reflejo de mi cara en la ventanilla de mi furgoneta. No parecía un padre. Parecía un hombre esperando permiso para volver a la guerra. Hay algo que no te dicen cuando dejas el ejército. Nunca dejas realmente de ser lo que te entrenaron para ser. Solo dejas de tener órdenes. Y cuando pierdes a los que amas, ese entrenamiento empieza a buscar propósito otra vez. Apreté el volante. Nudillos blancos. En algún lugar ahí fuera. Esos hombres dormían tranquilos. Pensando que nos habían asustado hasta el silencio. No sabían a quién habían tocado. Arrancé la furgoneta. Conduje sin rumbo por las calles tranquilas de Cala Serena. Cada luz de porche parecía igual. Cada casa calmada. Pacífica. Inconsciente. Pero la paz no es paz cuando se construye sobre el miedo. Pasé por el buzón donde habían inmovilizado a Lucas. La madera todavía astillada. La mesa manchada oscura por la sangre que derramaron. El sonido del martillo resonó otra vez en mi cráneo. Entonces ocurrió. Ese conocido nudo en el pecho. Ese calor subiendo por la nuca. No era rabia. La rabia se quema demasiado rápido. Esto era más frío. Más afilado. Enfoque. Así lo llamaban en el MOE. Cuando el dolor se convierte en precisión. Aparqué la furgoneta junto a la vieja valla y me quedé allí hasta que el sol empezó a salir. El horizonte era rojo. Ese rojo profundo y polvoriento que los soldados reconocen. El tipo que significa que algo está a punto de pasar. Saqué el móvil.
Busqué las grabaciones de seguridad que descargué de la cámara del timbre. Pausé en sus caras, dos de ellos. Chalecos tácticos. Tatuajes. Ojos arrogantes. No sabía sus nombres todavía. Pero los sabría. La policía se tomaría su tiempo. El inspector escribiría sus informes. Pero yo no tenía cinta roja. Ni comité. Ni periodo de espera. Solo una promesa. Cuando por fin conduje a casa. El mundo parecía diferente. Las vallas parecían más bajas. Las casas más pequeñas. Hasta el aire se sentía más fino. Me planté en mi porche. El sol de la mañana lavándome la cara. En algún lugar dentro. Una parte de mí. La parte tranquila. La que todavía creía en la misericordia. Susurraba que lo dejara ir. Pero otra voz. Más vieja y más fuerte. Respondió, ya lo dejaste pasar una vez. Miré mis manos. Las mismas manos que enseñaron a Lucas a arreglar una bici. A sostener un martillo. A estabilizar un gatillo. Y supe exactamente para qué estaban hechas. Algunas cosas los médicos no pueden arreglar. Algunas cosas solo yo puedo. Lucas era más duro de lo que parecía. 3 días después de la cirugía pidió su monopatín. El médico dijo sin impacto. Le recordé. Se encogió de hombros. No pensaba aterrizar nada. Ese era mi chico. Mitad listillo. Mitad soldado. Todo corazón. El médico dijo que la mano tardaría meses en curar. Tal vez más. Pero lo veía en sus ojos. Ese mismo fuego terco que solía ver en el espejo. El dolor no le asustaba. La impotencia sí. Lo traje a casa el 4.º día. La casa olía a antiséptico y preocupación. Los vecinos dejaron cazuelas y tarjetas. Todo simpatía y distancia segura. Cala Serena era buena fingiendo que nada había pasado. Pero algo había cambiado. Se sentía. La gente hablaba más bajo ahora. Miraba más por encima del hombro. Y 1 o 2 veces noté un todoterreno negro aparcado un poco demasiado tiempo al final de la calle. Tal vez paranoia. O tal vez no. Lucas me pilló mirando a través de las persianas una tarde. ¿Crees que volverán? Creo que gente como esa nunca se va del todo. Asintió despacio. Entonces tal vez nosotros tampoco deberíamos. Aquella noche. Después de que se acostara. Revisé las grabaciones otra vez. Cámaras del timbre. Clips de seguridad. Incluso un vídeo tembloroso del móvil que me envió un vecino. El mismo todoterreno. Los mismos chalecos falsos. Pero algo nuevo llamó mi atención esta vez. Un logo en la parte trasera de la furgoneta. Medio raspado. Pero todavía visible, Grupo Inmobiliario Horizonte. No había oído ese nombre antes. Pero sonaba corporativo. Demasiado limpio para el tipo de hombres que usaban martillos como ley. Pasé el día siguiente haciendo llamadas. Contactos viejos. Chicos de mis días en el MOE. Algunos ahora en seguridad privada. Algunos en rincones más oscuros. Y uno de ellos. Un analista de inteligencia llamado Carlos Cruz. Me devolvió la llamada. Grupo Inmobiliario Horizonte, dijo por teléfono. Empresa pantalla. Compran viviendas embargadas. Las reforman. Las venden a promotores. Nada nuevo.
¿Por qué los matones? Porque Cala Serena no vende, respondió Cruz. Esa comunidad lleva meses luchando contra un plan de reurbanización. Alguien se está impacientando. Las piezas encajaron como balas en un cargador. Los falsos policías de la comunidad no iban detrás de multas. Estaban echando a la gente. El miedo era solo su primera herramienta. Para cuando el sol se puso. Estaba sentado en el garaje mirando el monopatín roto de Lucas. Su cinta de agarre estaba rota. Sangre todavía incrustada cerca del borde. Y en ese momento dejó de ser un juguete. Se convirtió en prueba. Lucas entró en silencio detrás de mí. «Estás trabajando otra vez», dijo. No respondí. Se sentó en un taburete, acunando su escayola. «Los busqué», dijo en voz baja. Me giré. ¿A quién? A los tipos de la comunidad. O lo que queda de ellos. Sacó su móvil. La pantalla brillando en la luz tenue. La gente en internet está hablando. Los vídeos del barrio se extendieron rápido. Algunos creen que es cosa de milicia. Fruncí el ceño. No te metas en ese agujero de conejo. Ya lo hice. Tocó la pantalla otra vez. Papá. Han estado en otros barrios también. Los mismos uniformes. La misma furgoneta. Miré el mapa. Chinchetas rojas por toda la provincia. Cala Serena no era la primera. Lucas levantó la vista hacia mí. Siempre me dijiste que conociera a mi enemigo. Estaba citándome palabra por palabra de una época en la que pensé que no escuchaba. Algo dentro de mí cambió. La culpa que me había estado devorando vivo encontró una nueva forma, propósito. No quería venganza. Quería verdad. Y yo también. Trabajamos juntos aquella noche. Él con una mano en el portátil. Yo garabateando notas como si estuviera otra vez en una mesa de briefing. Rastreamos empresas pantalla. Emparejamos caras. Seguimos el dinero a través de capas de direcciones falsas. Cada paso pelaba otra mentira hasta que solo un nombre seguía apareciendo, Horizonte una y otra vez. Ligado a media docena de tomas de comunidades. Demandas de intimidación y ventas silenciosas de propiedades. Me recosté. Exhalando despacio. No son agentes de cumplimiento, dije. Son equipos de adquisición. Lucas parpadeó. ¿Como sicarios inmobiliarios? Sí, dije. Algo así. Sonrió débilmente. Entonces golpeamos de vuelta. Todavía no, dije. Jugamos inteligente. Recopilamos todo. Luego se lo llevamos a alguien que no pueda mirar para otro lado. Frunció el ceño. ¿Como la policía? Dudé. La advertencia del inspector Herrera resonó en mi cabeza. Ya no estás en la arena. Había visto esa mirada en sus ojos. La que llevan los hombres cuando ya han elegido el silencio. No, dije por fin. Alguien mejor. Lucas inclinó la cabeza. ¿Quién es mejor que la policía? Lo miré y una sonrisa fría pequeña se formó antes de que pudiera detenerla. Gente que no necesita permiso. Aquella noche. Mientras Lucas dormía. Volví al garaje. El aire olía a aceite y polvo y algo más viejo. Preparación. Abrí una caja que no había tocado en años. Dentro estaban las herramientas que juré que nunca volvería a usar. Mapas de campo. Comunicaciones encriptadas.
Una pistola. Una pequeña cámara corporal y un parche de otra vida, mando de operaciones especiales. Mis dedos rozaron la tela y... Por primera vez desde aquel día en el buzón. No me sentí roto. Me sentí vivo. Querían miedo. Estaban a punto de conocer algo peor. Cuando te han entrenado para cazar, dejas de creer en coincidencias. Así que cuando encontré el nombre del inspector Ramón Herrera enterrado en la misma red de empresas pantalla que poseían Grupo Inmobiliario Horizonte, no lo llamé suerte. Lo llamé confirmación. La conexión no era directa. Nunca lo es. Una donación aquí. Una tarifa de consultoría allá. El tipo de rastro invisible de dinero que te perderías a menos que hubieras pasado la vida leyendo entre líneas. Me senté en mi furgoneta. Portátil brillando contra el parabrisas oscuro. Lluvia golpeando suave contra el cristal. Cala serena brillaba en la distancia. Lavada limpia como si no hubiera visto la sangre todavía. Pero yo sí. Y no había terminado de sangrar por ella. A la mañana siguiente entré en la comisaría. Herrera estaba allí. El mismo uniforme limpio. La misma placa pulida. Y la misma mirada que decía, sé que no vienes a charlar. ¿Mañana? ¿Navarro? Saludó. Sin sonreír. ¿Alguna vez ha oído hablar de Grupo Inmobiliario Horizonte? Pregunté. No parpadeó. No puedo decir que sí. Puse una hoja impresa sobre su escritorio. Una línea de transacciones resaltada en amarillo. Entonces tal vez quiera preguntar por qué su dinero está fluyendo al fondo de asociación comunitaria de su departamento. Miró el papel. No dijo una palabra. Solo se recostó en su silla y me estudió como un hombre midiendo el viento antes de la tormenta. ¿De dónde sacó esto? Preguntó. ¿Importa? Importa si es ilegal. Gracioso, dije. Eso es exactamente lo que son sus amigos de Horizonte. Herrera suspiró, frotándose el puente de la nariz. No sabe con qué está jugando. Diego. Oh. Creo que sí. Me incliné hacia adelante. Sabía que esos falsos agentes de la comunidad operaban aquí. Lo sabía y no hizo nada. Su mandíbula se tensó. ¿Cree que esto es sencillo? ¿Cree que puedo entrar y empezar a detener a gente con abogados en marcación rápida y senadores en sus tarjetas de Navidad? Su voz subió. La vieja ira filtrándose por las grietas. Esto no es guerra. Navarro. Esto es política. Sonreí. Una lenta. ¿Peligrosa? No. Inspector. Esto es guerra. Solo olvidó de qué lado estaba. Por un momento vi el destello. Vergüenza en sus ojos. Luego desapareció. Se levantó. Se arregló el cinturón y dijo en voz baja. Si sigue cavando, alguien lo enterrará por ello. He estado enterrado antes, dije. Luego salí. Para cuando llegué al aparcamiento sabía dos cosas con certeza. Herrera estaba comprometido y no podía confiar en nadie que llevara placa. Pero eso no significaba que no pudiera usarlos. En casa. Lucas estaba sentado en el sofá. Portátil abierto. Escayola todavía fresca. Pero mente más afilada que nunca. Pareces el infierno, dijo. Se siente correcto. Giró la pantalla hacia mí. Tal vez quieras ver esto. Era un clip de noticias o algo parecido.
Una pequeña historia local enterrada bajo piezas ligeras. Comunidad de propietarios de Cala Serena se asocia con Grupo Inmobiliario Horizonte para iniciativa de reurbanización. Fecha: 2 semanas antes del ataque. Mi pecho se apretó. No solo habían enviado a esos falsos agentes. Los habían anunciado oficialmente. Lucas siguió deslizando. Mira la firma en el permiso. ¿Lo hice? Inspector Ramón Herrera. Ese nombre parecía diferente ahora. No como un hombre. Como un arma apuntando en la dirección equivocada. Me senté despacio. Exhalando. Están usando a la policía para legitimarlo todo. Lucas frunció el ceño. ¿Entonces los polis están metidos? Algunos, dije. No todos. Pero suficientes. Se recostó. Sacudiendo la cabeza. Eso está jodido. Bienvenido al mundo real. Hijo. Pasamos las siguientes horas mapeando cada conexión que podíamos encontrar. Promotores. Empresas pantalla. Despachos de abogados. En el centro de todo estaba Horizonte. Sin rostro. Rico. Intocable. Aquella noche llamé a Cruz otra vez. Contestó después de 2 tonos. Tenías razón, dije. Los polis están sucios. Exhaló bruscamente. Encaja. Horizonte ha estado untando departamentos durante años. Mantiene sus proyectos limpios. Necesito nombres. Veré qué puedo hacer. Pero Diego, si empiezas a tirar de ese hilo, no te va a gustar lo que se desenrolle. Miré las fotos familiares en la estantería. Lucas de pequeño cubierto de barro sosteniendo un cohete de modelo que construimos juntos. Ya no me gusta, dije. 2 noches después encontré la prueba. Cruz la envió por un enlace encriptado. Un memo interno de la rama de seguridad privada de Horizonte detallando procedimientos de cumplimiento cooperativo con la policía local de Cala Serena. Y al final. Una sola línea escrita en texto plano: operaciones de cumplimiento de comunidad autorizadas. Daños colaterales, riesgo mínimo aceptable. Daños colaterales. Llamaron a mi hijo daños colaterales. Esa palabra se me quedó en la garganta como vidrio. Cerré el portátil. Me quedé en silencio. Manos temblando. No de miedo, sino de control. Cuando te han entrenado para matar, la ira no es tu enemiga. Perder el control sí. Me serví un vaso de agua. Miré por la ventana a la calle oscura. Entonces lo vi. Faros al ralentí al final de la manzana. El mismo todoterreno. Las mismas letras, CPS, pintadas con spray. Solo que esta vez no vigilaban el barrio. Me vigilaban a mí. Dejé el vaso. Tranquilo como siempre. La pelea no venía. Ya estaba aquí. Puedes aprender mucho de un hombre por cómo conduce de noche. Los que temen a la oscuridad conducen despacio. Faros completos. Pegados a la línea como si fuera un salvavidas. Los depredadores se deslizan. Silenciosos. Firmes. Sin movimiento desperdiciado. Aquella noche decidí cuál sería yo. El falso todoterreno había estado aparcado 3 casas más abajo 2 noches seguidas. El mismo modelo. La misma mancha de pintura blanca en la puerta. Querían que supiera que estaban allí. Querían que me acobardara. No lo hice. En cambio, los usé.
A lo largo de los años había construido una pequeña red de seguridad alrededor de mi propiedad. Sensores de movimiento. Cámaras de visión nocturna. Unas cuantas herramientas que juré que nunca necesitaría otra vez. Ahora las armé todas. Cables trampa perimetrales infrarrojos. Micrófonos ocultos. Almacenamiento de respaldo fuera de línea. Luego esperé. Lucas sabía que algo pasaba. Me había estado viendo moverme por la casa con ese enfoque silencioso que yo tenía a su edad. Cuando aprendes que el silencio puede significar supervivencia. Estás tendiendo una trampa, dijo. Algo así. ¿Crees que vendrán esta noche? Miré por la ventana. Vendrán cuando crean que estoy dormido. Dudó. Papá. ¿Y si vienen por mí? Me giré. Encontré sus ojos. Entonces descubrirán qué pasa cuando tocas a mi hijo 2 veces. No sonrió. Pero lo vi. Ese destello de fe en su viejo. Y por primera vez desde aquel día. Sentí algo parecido a la paz. Cerca de medianoche. El motor del todoterreno se apagó. Sin luces. Sin movimiento. Pero lo sentía. 3 firmas en la alimentación térmica. Una cerca del porche. 2 flanqueando el jardín. Eran cuidadosos. Pero no lo suficiente. Me puse el chaleco. Cámara corporal sujeta a la correa. Pistola enfundada bien contra las costillas. Me moví como antes. Pies silenciosos. Respiración lenta. Ojos adaptándose a la oscuridad antes incluso de salir. Las palmeras susurraban arriba. El aire de Alicante espeso de sal y calor. Cada sonido llevaba el crujido de grava. El cambio de botas sobre hormigón. El leve zumbido de radios baratas. Esperé junto a la esquina de la casa. Cuando el primero rodeó la valla, pude oler su aftershave. Estaba cerca. Demasiado cerca. Ni siquiera me vio hasta que lo agarré. Una mano alrededor de su cuello. La otra retorciendo su muñeca hasta que la pistola cayó. Jadeó. Intentó hablar. Presioné el cañón de mi Glock contra su sien. SHH, susurré. Los vecinos están durmiendo. Sus ojos se abrieron como platos. Solo comprobábamos órdenes de cumplimiento. Sí, dije. Vas a cumplir de verdad. Le quité la radio del cinturón y pulsé el botón de hablar. Le tengo, dije suavemente. Luego la tiré al suelo. El segundo hombre vino corriendo. Grande. Pasos pesados. No entrenado. Músculo amateur. Golpeó primero. Me agaché bajo el arco. Clavé una rodilla en sus costillas. Sentí cómo se rompían. Cayó fuerte. Maldiciendo. Intentando alcanzar la pistola en su cadera. La pateé lejos. ¿Dónde está tu jefe? Escupió sangre. Lo descubrirás pronto. Bien, dije. Odio esperar. El tercero no se precipitó. Era más listo. Se quedaba atrás. Vigilando a través de los árboles. Vi el tenue punto rojo de un láser barrer el porche. Francotirador de apoyo. Estos tipos habían aprendido algunos trucos. Rodé detrás del todoterreno. Respirando lento. Corazón firme. El láser se acercó. Luego pop. La bala atravesó el espejo lateral a centímetros de mi cara.
El vidrio llovió sobre mi manga. Me quedé bajo, mirando el destello del cañón parpadear desde detrás de un seto. 2 disparos. Espaciado controlado. Era exmilitar. Podía notar la diferencia. Yo también lo era. Cuando hizo pausa para recargar, me moví 3 zancadas a través de las sombras. Bajo y rápido. Llegué detrás de él antes de que siquiera colocara el siguiente cargador. Mi mano se cerró sobre su hombro. Se congeló. Tranquilo, dije en voz baja. No hagamos esto sucio. Intentó girarse libre. Le estrellé la cabeza contra el poste de la valla una vez. Se quedó flácido. Lo arrastré al abierto. Alineé a los 3 en el césped. Cámara corporal parpadeando roja. Solo sonido de sus gemidos y las cigarras gritando en algún lugar lejano. Chicos. Elegisteis el barrio equivocado, dije. Uno tosió. ¿Crees que esto termina con nosotros? Solo somos el mensaje. Me agaché junto a él. Entonces enviaré una respuesta. Tomé fotos. Carnés. Placas. Matrículas. Cada detalle documentado. Luego llamé. Policía local, contestó la operadora. Soy Diego Navarro. 3 hombres armados haciéndose pasar por agentes detenidos en mi dirección. Envíen unidades. Dudó. ¿Están conscientes? Por ahora. Cuando llegaron los agentes reales, me encontraron sentado en el porche. Tranquilo como un hombre esperando café. Se llevaron a los sospechosos. Registraron las pruebas. Me dieron las gracias. Pero cuando pregunté por el inspector Herrera, dijeron que estaba fuera de la ciudad. Momento conveniente. Mientras los coches patrulla se alejaban, uno de los agentes, un chico joven, tal vez 25, se quedó. Bajó la voz. Señor Navarro. Uno de ellos tenía el nombre de su hijo escrito en una nota. Me deslizó una pequeña bolsa sellada. Dentro, un papel doblado manchado de tierra y sudor. El nombre de Lucas y debajo 2 palabras en letras mayúsculas. La próxima vez. Miré los coches desaparecer en la noche. Luego levanté la vista hacia las palmeras balanceándose contra la luz de la luna. Pacíficas. Serenas. Cala Serena parecía la misma. Pero ahora sabía más. La trampa que había tendido aquella noche no era la única. Había una más grande. Y yo ya estaba en medio de ella. Dicen que los fantasmas solo rondan los lugares que te niegas a dejar. Si eso es cierto, Cala Serena estaba llena de ellos. La sangre en la acera había sido fregada. La hierba había crecido. Pero cada vez que el viento agitaba las hojas de las palmeras, oía el eco del martillo. Y últimamente, algo más. Un zumbido de fondo. Motores silenciosos. Vigilantes invisibles. El tipo de ruido que solo un hombre entrenado para sobrevivir puede oír. 3 días después de la emboscada, el inspector Herrera todavía no había vuelto. Al menos eso decían los agentes. Pero yo no les creía. Un hombre como Herrera no desaparece. Se esconde. El informe oficial sobre los 3 agentes que atrapé. Archivado. Redactado. Sellado. Cargos pendientes de investigación. Traducción, alguien arriba les dijo que lo enterraran.
Lucas quería ayudar. Pero su mano todavía sanaba. Envuelta en gasa. Rígida. Dolorosa. Pasaba los días frente al ordenador cruzando archivos de empresas. Escrituras de propiedades. Avisos públicos. Yo pasaba a su lado. Lo oía murmurar código para sí mismo. Una noche levantó la vista de la pantalla. Papá. Deberías ver esto. Sacó un mapa. No de Cala Serena. De toda la provincia. Pequeñas chinchetas rojas esparcidas. Cada barrio donde Horizonte había presentado una propuesta de reurbanización. Dijo. ¿Adivina qué es común en todos? ¿Qué? Todos tuvieron incidentes de cumplimiento de comunidad. Mi pecho se apretó. ¿Y los polis? Mismas comisarías. Mismos contratistas. Mismos informes marcados confidenciales. Exhalé despacio. No están solo limpiando barrios. Los están purificando. La frente de Lucas se arrugó. ¿Entonces qué hacemos? Lo miré. ¿Mi hijo? Una mano en cabestrillo. Ojos afilados y ardiendo. Encontramos a alguien que sepa cómo funcionan realmente estas cosas. Ese alguien era Miguel Rojas. La última vez que vi a Miguel estábamos a medio mundo de distancia. Arrodillados en la arena. Contando los segundos antes de un ataque aéreo. Era mi observador. Mi sombra. Y cuando terminó la guerra, hizo lo que yo no pude. Desaparecer del todo. Al menos eso creía. Lo encontré en un pueblo vecino. Llevando un taller de reparaciones bajo el nombre Rojas Herramientas de Precisión. Una tapadera tan fina que bien podría haber sido camuflaje. Cuando entré, levantó la vista de debajo de una máscara de soldar y se congeló. Que me parta un rayo, dijo. Diego Navarro. El silencioso. Todavía lo soy, dije. ¿Tienes un minuto? Se limpió las manos en un trapo. Entrecerrando los ojos. Oí lo de tu chico. Fue duro, asentí. ¿Oíste quién lo hizo? Dudó. Tal vez. Esperé. Suspiró. Grupo Inmobiliario Horizonte. Así que sí sabía. Me hizo un gesto hacia la parte de atrás. A través de un pasillo estrecho lleno de drones medio desmontados y herramientas eléctricas rotas. Detrás de una puerta de acero había un banco de trabajo cubierto de equipo de vigilancia que no pertenecía a ningún taller de reparaciones. Sigues en el juego, dije. Sonrió con sorna. ¿Crees que alguien sale de verdad? Golpeó una carpeta sobre la mesa. Horizonte no es una inmobiliaria. Diego. Es una fachada. Una de una docena bajo una empresa matriz llamada Iniciativa Palmera. Deslizó una foto sobre la mesa. Un edificio corporativo. Cristal alto y sin rostro. Empezaron como contratistas privados. Pacificación urbana durante los años de ocupación. Cuando terminó la guerra. Pivotaron. Compraron viejos contratos de vivienda. Reescribieron reglamentos de comunidades y construyeron autoridad legal desde dentro hacia afuera. Fruncí el ceño. ¿Entonces qué son ahora? Se inclinó más cerca. Son una fuerza de cumplimiento civil. Un experimento gubernamental que nunca se cerró oficialmente. Parpadeé. ¿Estás diciendo que usan barrios como campos de prueba? No lo digo. Lo demuestro. Giró un monitor hacia mí.
mostrando una cuadrícula de fibs de seguridad. Suburbio tras suburbio. Todos con el mismo diseño. Los mismos todoterrenos negros. Los mismos adhesivos de cumplimiento de comunidad. No están cumpliendo reglas. Diego. Están cumpliendo control. Miré la pantalla. Bilis subiendo por mi garganta. Todo este tiempo, susurré, han estado entrenando a ciudadanos para obedecer al miedo. Miguel asintió. Y tú acabas de romper su patrón. Les devolviste el golpe. Por eso te están vigilando. Pensé en el todoterreno aparcado fuera de mi calle. Los faros que nunca se apagaban. ¿Entonces ahora qué? Me miró directamente a los ojos. Ahora o desapareces como yo. Hizo una pausa. Cogiendo un pequeño pendrive. O los quemas. Alargué la mano hacia él. ¿Qué hay aquí? Nombres. Contratos. Cadena de mando. Suficiente para que te maten 2 veces. Me lo guardé en el bolsillo. Entonces me aseguraré de que valga la pena. Miguel suspiró. Frotándose la cicatriz en la sien. Vas a necesitar apoyo. Tengo a mi hijo. Ese chico ya ha pasado suficiente. Encontré su mirada. Acero contra acero. Es la razón por la que hago esto. Cuando salí. El crepúsculo se había asentado sobre el pueblo. El aire era pesado. Ese tono ámbar profundo antes de que las farolas parpadearan. Podía sentir ojos sobre mí desde el otro lado de la calle. Desde un sedán aparcado. Desde algún lugar más alto. No corrí. No me escondí. Solo caminé lento y firme hacia mi furgoneta. Miguel lo había llamado bien. Los fantasmas no rondan los campos de batalla. Rondan a los hombres que se marchan. Cuando llegué a casa, Lucas me esperaba en el porche. Portátil sobre las rodillas. Una mirada en sus ojos que reconocí demasiado bien. Ya había visto demasiado y no iba a volver atrás. Papá, dijo en voz baja. ¿Estamos en problemas? Sonreí débilmente. No. Hijo. ¿Entonces en qué estamos? Miré las palmeras balanceándose contra la luz que moría. En la historia, dije. Dicen que la venganza es fuego. Pero el fuego solo es peligroso cuando se extiende. Aquella noche decidí hacerlo extender. Miguel lo llamó Operación Fuego Palmera. Una broma que sonaba demasiado bien para ignorarla. Nuestro objetivo era simple. Entrar en el centro de mando local de Horizonte. Copiar todos los archivos que los vincularan con la policía y salir antes del amanecer. Simple nunca significa fácil. El centro estaba a 2 kilómetros del pueblo. Escondido dentro de un falso almacén. Una fila de unidades. Metal gris mate. Cámara en cada esquina. Excepto las que Miguel había bucleado para nosotros. Él montaría la distracción, falsas alarmas en la red eléctrica. Pin falsos a la centralita para sacar a sus patrullas del sitio. Lucas y yo entraríamos. Silenciosos como fantasmas. Cogeríamos los datos. Quemaríamos el resto. Salimos después de medianoche. La luna estaba baja y afilada. Cortando las nubes como una hoja. Lucas se sentó a mi lado en el asiento del pasajero. Sus manos todavía vendadas. Pero firmes. ¿Estás seguro de esto? Pregunté. Me miró. Mandíbula tensa.
Me enseñaste a nunca empezar una pelea que no pienses terminar. Sí, dije casi sonriendo. Te enseñé eso. La voz de Miguel crepitó por el auricular. Fuego Palmera en marcha. Estáis en verde. Las cámaras en bucle por 6 minutos. Aprovechadlos. Aparcamos 2 manzanas más allá. Apagamos las luces y nos movimos a través de la maleza. El aire era espeso de humedad. Las cigarras gritando como estática. Podía oler la lluvia que venía o pólvora. A veces era difícil distinguir. En la línea de la valla corté una pequeña abertura. Lucas se arrastró primero. Silencioso como humo. Dentro. El patio se extendía amplio. Un cementerio de contenedores apilados como tumbas de hormigón. Cada uno etiquetado, equipo comunidad. Llegamos al edificio principal. Sin ventanas. Solo una pesada puerta de acero y un teclado. Miguel me había dado el código, 8-41 Delta. Hizo clic al abrirse. Suave. Demasiado suave. ¿Dentro? El aire era frío y estéril. Los servidores zumbaban a lo largo de las paredes. LEDs rojos y verdes parpadeando como luces de Navidad en el infierno. Lucas enchufó el pendrive. Copiando, susurró. 2 minutos. Escaneé el pasillo. Sensores de movimiento. Zumbidos leves. Sombras que no pertenecían. Entonces lo vi. Una cámara sobre la rejilla de ventilación todavía activa. Miguel se había perdido una. Lucas, sí sé. Córtala. Se giró. Dedos volando sobre el teclado. Demasiado tarde. Una alarma saltó. Un tono bajó primero. Luego luces rojas estroboscópicas llenaron la habitación. Papá. Cógelo. Muévete. Salimos corriendo hacia la salida justo cuando las luces de inundación exteriores se encendieron. Motores rugieron fuera. 2 todoterrenos negros cruzaron la grava. Neumáticos chirriando. La voz de Miguel llegó por el auricular. Diego. Están sobre vosotros. Abortad. Salid de ahí. Trabajando en ello. Corrimos a lo largo de la fila de contenedores. Disparos crujiendo detrás de nosotros. Las balas atravesaron las paredes de metal. Chispas volando. Empujé a Lucas detrás de un cajón. Quédate abajo. Apretó los dientes. No podemos perder el pendrive. Lo miré. Tan joven. Tan terco. Suenas como yo hace 20 años. Entonces escúchate a ti mismo, espetó. Tenía razón. Saqué una granada de humo de mi chaleco. Quité el seguro. La lancé hacia los todoterrenos. El patio se llenó de niebla blanca espesa. Gritos. Maldiciones. Motores acelerando a ciegas. Vamos. Ladré. Nos lanzamos a través de la niebla. Bajos y rápidos. El edificio de servidores se desvanecía detrás de nosotros como un sueño en llamas. Llegamos a la valla. Pero no lo bastante lejos. Un foco cortó la niebla. Aterrizando justo sobre nosotros. ¡Alto! Manos donde pueda verlas. 3 siluetas. Equipo táctico. Parches de comunidad. Uno sostenía una escopeta. Los otros pistolas. Suelta eso. Viejo, gritó el líder.
Levanté mi pistola despacio. Claro que sí. Luego me dejé caer sobre una rodilla y disparé 2 veces. El primer tiro acertó el foco. El segundo derribó al hombre que lo sostenía. Los demás se lanzaron a cubierto. Lucas se agachó, sujetando el pendrive fuerte contra su pecho. Papá. Sigue moviéndote. Nos arrastramos bajo la valla. Cortamos a través de la maleza. Tropezamos de vuelta a la carretera. La furgoneta de Miguel chirrió desde la nada. Faros apagados. Subid. Gritó. Nos lanzamos dentro. Pisó el acelerador. Los neumáticos escupiendo grava detrás. Los todoterrenos siguieron. 2 de ellos. Luces parpadeando. Motores aullando. Supongo que no apreciaron la visita, murmuró Miguel. Solo conduce, dije. La persecución desgarró la carretera secundaria suburbana vacía. Polvo espiralando detrás como fantasmas. La bolsa del portátil de Lucas rebotaba entre sus pies. La sujetaba como si fuera su latido. Los todoterrenos ganaban rápido. Miguel tomó un giro duro a la derecha. La furgoneta derrapando en la tierra. Llegamos a una curva bordeada de vallas rotas y raíces viejas de encinas. Lucas miró por la ventana trasera. ¿Siguen ahí? No por mucho, gruñó Miguel. Pisó el freno. Giró el volante. La furgoneta patinó de lado. Polvo explotando. El primer todoterreno se pasó la curva, golpeando la barandilla. El segundo viró a la derecha directo a una zanja. Metal crujió. Vidrio se rompió. El eco rodando a través de los pinos como trueno. Miguel sonrió. Todavía lo tengo. Miré por el retrovisor. Llamas lamiendo desde la zanja. Sí, dije en voz baja. Todavía lo tienes. Para cuando llegamos a las afueras de Cala Serena. El cielo empezaba a palidecer. Lucas estaba sentado en silencio. Nudillos blancos alrededor del pendrive. ¿Estás bien? Pregunté. Asintió despacio. Lo tenemos todo. Lo miré. ¿Estás seguro? Sonrió débilmente. Hasta el último archivo. Miguel aparcó en el aparcamiento de una gasolinera abandonada. El olor a goma quemada y tierra mojada colgaba pesado en el aire. Se giró hacia mí. Acabas de pinchar a un oso muy grande. Diego. Bien, dije. Quería que rugiera. Miré el pendrive. Un pequeño trozo de plástico apenas del tamaño de una bala. Pero en las manos correctas podía quemar un imperio. Y aquella noche ese imperio tenía nombre, Horizonte. Hay un punto en cada operación en que dejas de perseguir la victoria y empiezas a rezar por la supervivencia. Esa es la línea entre soldado y superviviente. Para el amanecer ya no estaba seguro de cuál seguía siendo. Habíamos pasado la noche escondidos en la vieja gasolinera. Miguel conectó un portátil desechable para descifrar el pendrive mientras Lucas vigilaba a través de la ventana rota. La primera luz estaba rompiendo. Ese gris amarillo mate que hace que todo parezca una mala fotografía. Casi listo, murmuró Miguel. Dedos volando. Lo encriptaron todo 2 veces. Alguien realmente no quería que esto saliera. Lucas se removió a su lado. Entonces no deberían haberlo dejado sin vigilancia. Miguel le lanzó una mirada rápida. Chaval. La chulería te mata. Lucas sonrió. También la duda.
Casi me reí. Casi. La pantalla parpadeó. Luego se llenó de carpetas. Los ojos de Miguel se abrieron como platos. ¡Santa mierda! ¿Qué? Pregunté. Esto no son solo finanzas. Son registros de operaciones. Órdenes de vigilancia. Y se congeló. ¿Qué? Repetí. Giró la pantalla hacia mí. Asunto: Operación Amanecer Colateral. Fase 3: Activación. El documento listaba más de 50 nombres de barrios en 3 provincias. Cala Serena era la primera. El resto estaban programados. Fechas. Coordenadas. Contactos policiales. Jesucristo, susurró Miguel. Están escalando a nivel nacional. Sentí que el aire se enfriaba. Están convirtiendo comunidades enteras en zonas controladas, dije en voz baja. Pacificación social por miedo. Lucas tragó. Y nosotros acabamos de convertirnos en objetivo número 1. Entonces se cortó la luz. El portátil se puso negro. El aire se llenó con el tump rítmico bajo de hélices de helicóptero. Miguel levantó la cabeza de golpe. Nos han detectado. ¡Moveos! Ladré. Salimos corriendo por la puerta trasera mientras un foco cortaba el polvo. Una voz retumbó por altavoces. Diego Navarro. Está en posesión de material clasificado. Ríndase inmediatamente. Lucas se giró hacia mí. Papá. Sigue corriendo. Nos lanzamos a través de un campo abandonado. La hierba resbaladiza de rocío. El aire eléctrico de sonido. Las balas desgarraron la tierra alrededor de nosotros. El helicóptero bajó. Viento azotándome la cara en carne viva. Miguel disparó 2 ráfagas de su rifle. Trazadoras cortaron el amanecer en rayas naranjas. El helicóptero viró a la izquierda. Esquivando. ¡Ide! Yo los distraigo. Gritó. Ni hablar, gruñí. Me miró. Esa mirada que solo los soldados comparten cuando ambos saben lo que viene. Todavía me debes lo de Bosra, dijo. Luego corrió hacia los árboles. Rifle llameando. El helicóptero giró tras él. Los disparos se desvanecieron en la distancia. Luego una larga explosión hueca y silencio. Miguel. Desaparecido. Así. Sin más. Lucas y yo llegamos a la autopista. Respiración entrecortada. Robamos una vieja pick-up de un patio de servicio. Motor tosiendo. Dirección rígida. Pero corría. Mientras conducíamos. Podía ver el reflejo del humo del helicóptero detrás de nosotros. Una cicatriz negra subiendo por el cielo matutino. Lucas temblaba. Papá. Lo sé. Nos salvó. Sí. ¿Lo hizo? Mantuve los ojos en la carretera. Así que hacemos que cuente. Condujimos hasta las afueras de Cala Serena otra vez. ¿Tranquila? Demasiado tranquila. Como si el pueblo mismo estuviera conteniendo la respiración. El pendrive había desaparecido. El portátil frito. Pero había memorizado suficiente de esos archivos para saber el siguiente paso. Sede de Horizonte. Complejo Fort Drayton. Propiedad privada. Fuertemente vigilada. Y el nombre de Herrera estaba en la nómina. Entonces me di cuenta de que el inspector no había desaparecido.
Se había ido a casa. Aparcamos cerca del viejo juzgado. La mitad de las ventanas tapiadas. El coche patrulla de Herrera estaba fuera, brillando bajo la luz pálida. Le dije a Lucas que se quedara en la furgoneta. Esta vez no discutió. Tal vez vio algo en mi cara que le dijo que no lo hiciera. Dentro. El pasillo olía a lejía y papel. Herrera estaba en su escritorio. Uniforme impecable. Taza de café humeando. No pareció sorprendido. Solo suspiró. Me preguntaba cuándo aparecerías. ¿Entonces sabes por qué estoy aquí? Asintió. Sí. A hacer de héroe. A fingir que todavía puedes arreglar un sistema roto. Di un paso más cerca. Dejaste que vinieran a por mi chico. Intenté advertirte. Diego. No. Intentaste protegerte a ti mismo. Se levantó. Cara dura. ¿Crees que tuve elección? ¿Has visto lo que Horizonte les hace a la gente que dice no? Lo he visto ahora. Entonces sabes que tenía razón. Por un momento solo estuvimos allí. Dos hombres que habían visto demasiado y hecho peor. Luego saqué mi pistola y la puse sobre su escritorio. Se acabaron las advertencias, dije. Vas a ayudarme a detenerlos. Herrera miró el arma. Luego lentamente asintió. Necesitarás códigos de acceso. Fort Drayton está sellado más fuerte que una bóveda del Pentágono. Entonces ábrelo. Dudó. ¿Te das cuenta de lo que pasa si fallamos? Sí, dije. Daños colaterales. Salimos del juzgado juntos. Lucas esperaba junto a la furgoneta. Ojos abiertos. Cuando vio al inspector a mi lado. ¿Amigo o enemigo? Por ahora, dije. Amigo. Herrera subió al asiento del pasajero. Tecleando algo en su teléfono. Una vez que lleguemos al perímetro de la fortaleza. Sabrán que venimos. Siempre lo saben. Bien, dije. Déjalos prepararse. Mientras salíamos de Cala Serena. El sol por fin rompió el horizonte. Un disco naranja sangre subiendo sobre los tejados. En el espejo lateral. El pueblo parecía pacífico otra vez. Demasiado pacífico. Así sabes que miente. Íbamos tal vez a 10 kilómetros cuando el primer disparo acertó. El parabrisas se telarañó. El sonido agudo como un rayo. Emboscada. Gritó Herrera. Lucas se agachó. ¿Dónde? Viré. Divisando 3 todoterrenos emergiendo de la línea de árboles. El equipo de limpieza de Horizonte. Conduce. Gritó Herrera. Lo estoy haciendo. Las balas atravesaron la parte trasera. Lucas se aferró al salpicadero. Intentando quedarse bajo. Papá. Gritó. Lo vi en el retrovisor. El mismo todoterreno que había estado aparcado en nuestra calle durante semanas. Letras, CPS, pintadas en blanco. El adhesivo del martillo todavía en el parachoques. Eran ellos. Pisé el freno. La furgoneta derrapó. Neumáticos chirriando. El todoterreno líder se pasó. Rozó la barandilla. Antes de que pudieran corregir. Salí. Apunté y disparé 2 veces al parabrisas. El conductor se desplomó hacia adelante. El todoterreno viró fuera de la carretera. Rodó. Estalló en llamas.
Los demás frenaron fuerte. Por un momento el mundo se congeló. Humo. Luz del sol. Disparos haciendo eco a través del asfalto vacío. Luego Lucas gritó. Papá. Vamos. Salimos otra vez. La carretera extendiéndose infinita delante de nosotros. En algún lugar detrás. Todavía podía oír el fuego crepitando. Comiéndose su camino a través de los restos. Miguel se había ido. Cala Serena era la siguiente. Y la guerra. La real. Acababa de empezar. Dicen que cada fortaleza lleva el fantasma del hombre que la construyó. Fort Drayton parecía mía. Acero frío. Esquinas afiladas. Focos barriendo el asfalto. Cada centímetro diseñado para el control. No era solo un cuartel general. Era una réplica de cada puesto que había conocido. Solo que esta vez yo era el que entraba. Aparcamos la furgoneta a 2 kilómetros y fuimos a pie. Lucas llevaba la tableta modificada conectada a la transmisión del dron. El inspector Herrera trajo los códigos clave y yo llevaba el peso de todos los que habíamos perdido para llegar aquí. El complejo se extendía por el valle como una cicatriz de hormigón. Filas de edificios bajos. Platos satélite. Vallas perimetrales coronadas con alambre de espino. Y más allá de todo. La estructura principal. Sector 9. Un cubo sin ventanas brillando tenuemente en la niebla previa al amanecer. Rotación de seguridad cada 7 minutos, susurró Herrera. Mirando su reloj. Escanearán térmico después de cada turno. Asentí. Entonces nos movemos entre respiraciones. Golpeamos el perímetro justo cuando los guardias rotaban. Herrera introdujo el código y la puerta hizo clic al abrirse con un chirrido apagado. Dentro. El aire era más frío. Zumbando con maquinaria distante. Cámaras susurraban arriba. En algún lugar oí el zumbido bajo de generadores. Lucas se agachó junto a una caja de energía. Tecleando rápido. Bucles en los feeds. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. 3 minutos si no se dan cuenta. Tal vez 2 si lo hacen. Entonces hagamos que cuenten. Nos movimos por el complejo como sombras. Silenciosos. Firmes. Corazones latiendo al unísono. Cada esquina olía a aceite y ozono. Había estado en edificios como este antes. Todos zumbaban igual. Demasiado limpios. Demasiado vacíos. Demasiado asustados de la suciedad. Al final del pasillo había una puerta reforzada etiquetada, consolidación de datos. Nivel 4 de autorización. Herrera pasó su tarjeta. El escáner pitó verde. Después de esto, murmuró. No hay vuelta atrás. ¿La hubo alguna vez? Pregunté. La puerta siseó al abrirse. Dentro era una catedral de pantallas. Paredes cubiertas de feeds en vivo de barrios suburbanos por todo el país. Cada pantalla etiquetada por ubicación. Cala Serena. Rosewood. Maple Heights. Lucas se detuvo en seco. Dios mío. Filas de barras de datos pulsaban con movimiento. Cada persona en cada barrio estaba etiquetada. Rastreada. Registrada. Mapas de calor mostraban patrones de comportamiento codificados por colores por nivel de cumplimiento. No era vigilancia. Era control. Herrera tragó fuerte. Han estado probando modelos de respuesta.
Hasta donde pueden empujar el miedo antes de que la gente resista. Sentí que se me revolvía el estómago. Convirtieron pueblos enteros en campos de entrenamiento. Lucas señaló una esquina de pantalla. Papá. Esa es nuestra calle. Miré arriba. El feed mostraba nuestro jardín delantero. Mi buzón. Mi porche. El dron de mi hijo todavía medio roto junto a la acera. Un punto rojo parpadeaba sobre nuestra casa. Zona sujeto activa. Eso era. Esa era la línea. Había cruzado demasiadas en mi vida. Pero esta no podía dejarla en pie. Lucas. Copia todo, dije. Enchufó el pendrive. Pegar. ¿En qué? Una vez que detecten la descarga. La seguridad cerrará todas las salidas. No necesito salidas, dije. Solo 10 minutos. Las alarmas saltaron a las 6. No una sirena. Un tono bajo pulsante que hacía vibrar el suelo. Luces rojas brillaron a lo largo de las paredes. Herrera desenfundó su pistola. ¿Vienen? Entonces reténlos. Me miró. ¿Qué estás planeando? Seguro. Agarré un bote de la estantería de suministros. Termita líquida usada para soldar. Los ojos de Lucas se abrieron. Papá. Consigue los archivos. Hijo. Pasos resonaron desde el pasillo. Botas firmes y rápidas. A través del cristal vi al primer escuadrón doblando la esquina. Parches de comunidad. Chalecos tácticos. El mismo tipo de hombres que habían aplastado la mano de mi hijo. El mismo tipo de hombres que yo solía mandar. El primero pateó la puerta. Aguantó. El segundo golpeó el panel de anulación. Chispas volaron. La puerta se deslizó a medio abrir. Entonces disparé. El estallido hizo eco por la habitación. Vidrio haciéndose añicos. El primer hombre cayó. El segundo retrocedió tambaleándose. Sangrando del hombro. Lucas se estremeció pero siguió tecleando. Cara pálida. Mandíbula apretada. Sentí algo viejo despertando dentro de mí. Ese enfoque frío que los soldados llaman calma. Pero en realidad significa vacío. Papá. Vete. Ladré. Archivos completos. Arrancó el pendrive. Sujetándolo fuerte. Herrera se movió para cubrirnos. Disparando ráfagas cortas hacia la puerta. 2 escuadrones más entrando. Entonces haz que sea uno, murmuré. Cebando la termita. El suelo tembló cuando la carga se encendió. Llama blanco caliente consumiendo cables. Servidores y paredes. El calor golpeó como un puño. El humo se derramó por el techo. Las alarmas aullando más fuerte. Vamos. 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 Grité. Lucas corrió primero. Herrera detrás. Eché una última mirada a las pantallas. Cada barrio. Cada calle. Cada mentira. Luego me giré y los seguí fuera. El pasillo más allá era caos. Aspersores soltando vapor. Guardias gritando a través del humo. Nos empujamos hacia la salida. Disparos persiguiendo nuestros talones. Lucas tropezó. Casi cayó. Pero lo agarré por el cuello. Sigue moviéndote. Herrera recibió un disparo en el hombro.
Pero siguió disparando. Dientes apretados. Llegamos a la bahía de carga. Irrumpimos en el aire abierto. El cielo era naranja ahora. Amanecer rompiendo a través del humo. Un todoterreno negro derrapó a la vista. Neumáticos escupiendo grava. Detrás del volante. El jefe de seguridad Víctor Halcón. Lo reconocí de los archivos de Horizonte. Es militar privado. El hombre que había construido toda esta operación. Bajó. Escopeta en mano. ¿Crees que puedes quemar mi casa? ¿Navarro? Apunté de vuelta. No. Solo fumigarla. Se rió corto. Agudo. Llegas tarde. Los servidores de respaldo están fuera de sitio. No puedes detener el progreso. La voz de Lucas cortó. No. Pero podemos exponerlo. Levantó el pendrive. Esto va a hacerse público. La sonrisa de Halcón desapareció. Levantó la escopeta y disparé primero. El estallido lo lanzó de vuelta al todoterreno. El arma tintineando en la tierra. Por un momento todo se quedó quieto. Luego Herrera avanzó tambaleándose. Presionando su herida. Ve. Diego. Termínalo. Lo miré. Al hombre que una vez miró para otro lado. ¿Ahora? Por fin. No lo hacía. Asentí. Corrimos hacia la valla exterior mientras el edificio detrás de nosotros ardía. El humo subía espeso y negro contra el cielo matutino. En la cresta. Lucas se giró. Jadeando. Papá. Lo hicimos. Miré las llamas tragándose Fort Drayton sección por sección. Todavía no, dije suavemente. Solo encendimos la mecha. Porque en algún lugar más allá de ese humo. Sabía que Horizonte todavía tenía otras fortalezas. Otros pueblos. Otros fantasmas esperando despertar. Y yo había terminado de esperar. Dicen que cada fuego deja dos cosas atrás. Cenizas y juramentos. Cenizas por lo perdido. Juramentos por lo que viene después. Cala Serena tenía de sobra de ambas. Las noticias estallaron 3 días después de que Fort Drayton ardiera. Cadenas locales primero. Luego nacionales. Palabras como archivos filtrados. Vigilancia doméstica. Red de cumplimiento privada. Cada presentador de noticias de pronto quería decir Horizonte como si lo hubieran sabido todo el tiempo. No sabían ni la mitad. La historia real no eran los archivos. Eran las caras. Los padres. Los niños. Los veteranos. Los silenciosos a los que les habían dicho que obedecieran o perdieran todo lo que poseían. La gente que por fin se dio cuenta de que los monstruos habían estado llevando insignias de barrio. El Ministerio de Justicia lanzó una investigación a gran escala en una semana. El Congreso celebró audiencias. Se nombraron nombres. Se cancelaron contratos. Carreras terminaron de la noche a la mañana. La iniciativa Palmera desapareció. Horizonte se disolvió. Y Fort Drayton. Un agujero humeante en la tierra. Vallado y bajo investigación. Pero los titulares no contaban la historia que más importaba. Porque la justicia no es solo una palabra de juzgado. A veces es una luz de porche que vuelve a encenderse. A veces es un chico riendo sin estremecerse. Lucas volvió del hospital con una férula en la mano y un fuego terco en los ojos.
Pasó semanas ordenando los datos que habíamos salvado. Construyendo un archivo digital para la prensa y las familias de las víctimas. Lo llamó los archivos del barrio. No es venganza, me dijo una noche, mirando la pantalla brillante. Es responsabilidad. Sonreí. Suenas como tu madre. Sonrió. Siempre dices eso cuando tengo razón. No discutí. Cala Serena cambió rápido después de eso. La junta de la comunidad dimitió. Reemplazada por vecinos reales. Las vallas bajaron. La gente empezó a saludar otra vez. Llevando pasteles a las puertas de los demás. Niños jugando al fútbol en jardines que antes estaban prohibidos. No era perfecto. Pero estaba vivo otra vez. A veces tarde en la noche. Todavía oigo el sonido de aquel primer motor del todoterreno haciendo eco en mi cabeza. El momento en que todo se rompió. Pero ya no me persigue. Me recuerda por qué luchamos. El inspector Herrera sobrevivió. Se jubiló anticipadamente en silencio. La última vez que supe. Se mudó al norte. A algún sitio con lagos. Algún sitio tranquilo. Antes de irse. Pasó una mañana con el brazo en cabestrillo. Nunca pensé que vería el día. Diego, dijo. Mirando el nuevo cartel de seguridad junto a mi valla. Protegido por veterano del MOE, sonrió con sorna. Un poco de advertencia. No es una advertencia, dije. Es una promesa. Asintió despacio. Ojos pesados con el tipo de arrepentimiento que solo hombres como nosotros llevamos. Luego se tocó el sombrero. Subió a su coche patrulla y se alejó sin otra palabra. Semanas después. Lucas y yo estábamos en el porche. Viendo la puesta de sol derramarse sobre las palmeras. Flexionó la mano. Todavía rígida. Todavía sanando. ¿Cuánto falta para que vuelva a sentirse normal? Preguntó. Miré el horizonte. Normal está sobrevalorado, dije. Se rió suavemente. Luego se quedó callado. ¿Crees que realmente ha terminado? Pensé en eso. Los archivos. Las redes. Los nombres que todavía no habían salido. Y algo en mí supo más. Tal vez para nosotros, dije por fin. Pero la paz no se mantiene sola. Necesita vigilantes. Asintió. Ojos firmes. Entonces yo también haré guardia. No respondí. Solo puse una mano en su hombro. No era aprobación. Era reconocimiento. Un paso de algo sin palabras entre generaciones. El fin de semana siguiente. El pueblo celebró una pequeña ceremonia en las escaleras del juzgado. Sin cámaras esta vez. Sin discursos sobre justicia o reforma. Solo vecinos. Reales. Unos cuantos veteranos aparecieron. Hombres de pelo gris con medallas que ya no llevaban. No nos dimos muchas manos. Solo asentimos. Así es como los soldados dicen, te veo. La alcaldesa. Bendito su corazón. Insistió en darme una placa. Intenté negarme. Pero Lucas me empujó hacia adelante. Cuando subí al micrófono. La multitud se quedó en silencio. No di un discurso. Solo dije una cosa. La paz no es algo que heredas. La construyes una valla. Una verdad. Un acto de valentía cada vez. Y no paras cuando es fácil.
Parás cuando es correcto. Aplaudieron. Pero apenas lo oí porque estaba mirando a Lucas. De pie atrás. Sonriendo. Entero otra vez. Eso fue suficiente. Ahora. A veces cuando el viento cambia por cala serena. Todavía huelo a humo. No el que quema madera. El que quema memoria. Y cada vez que salgo al porche. Respiro profundo y me recuerdo que el fuego está apagado. En su mayor parte. El nuevo buzón está recto. Uli. La hierba crece salvaje otra vez. Como debe ser. Y justo al lado de la barandilla del porche. El cartel brilla bajo el sol de la tarde, protegido por veterano del MOE. Algunos creen que es una amenaza. Otros que es orgullo. Pero para mí es algo completamente distinto. Es un voto. Una promesa de que ningún hombre volverá a levantar una insignia falsa contra mi familia. Que ninguna mentira envuelta en autoridad gobernará nunca esta calle. Y que cuando venga la paz, frágil y temblorosa, la protegeré con todo lo que me quede. Porque la guerra me enseñó una cosa que nadie olvida nunca. No puedes matar el mal. Pero puedes sobrevivirlo. Puedes superarlo. Puedes superarlo con amor. Aquella noche, Lucas estaba sentado en los escalones. Su portátil brillando azul tenue en la oscuridad. Estaba editando la última entrada en los archivos del barrio. Me serví un vaso de limonada para cada uno y me senté a su lado. Durante un largo rato solo miramos el cielo. Estrellas parpadeando como viejos amigos por fin volviendo a casa. Me miró y sonrió. ¿Y ahora qué? Tomé un sorbo lento. Dejé que el silencio respondiera por mí. Luego dije. Ahora vivimos y vigilamos.